Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo análisis y resumen de las partidas del Campeonato del Mundo que se celebró en Singapur. Esta vez vamos a ver la ronda 14 definitiva del match, donde veremos ciertas circunstancias que sucedieron en la partida y veremos dónde hubo los errores, jugadas dudosas y aprendamos un poco más de estas grandes leyendas del juego ciencia, como el campeón del mundo Diliren actual y su retador más joven de la historia, Gukesh de la India. Empecemos. Caballo F3, D5, bastante normal, ¿verdad? G3, C5, alfil G2, caballo C6, D4, llevando los derroteros a la apertura del peón de dama y E6. En esta posición estamos en disposición de las negras jugando una defensa Tarrasch. Claro está. Enroque y C por D4, caballo por D4, caballo en E7. Esta jugada en particular, Busquets, me imagino que la conocía. ¿Por qué? Porque antes de esto, por supuesto, lo más teórico y lo más jugado es caballo F6, a lo cual, bueno, el blanco puede jugar C4, que la intención siempre es atacar el punto de 5, la estructura de peones, crear un peón de dama aislado y jugar a ese tipo de esquema, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos jugar alfil C5, caballo B3, que es más o menos lo que se juega. Ejemplo, alfil E7, y ahí está bien porque todo es teórico. ¿Qué sucede? Que con la jugada caballo en E7, aquí Busquets quiere desviarse lo más conocido posible. Y hasta este momento con la jugada caballo en E7 solamente hay una sola partida en la base de datos. Así que la jugada caballo E7 no es una jugada muy buena, es una jugada dudosa, es la primera jugada dudosa, pero Busquets quiere partida, quiere ganar la partida. Bien. C4, bueno, siguiendo lo conocido de las aperturas, ¿no? Caballo por D4, dama por D4 y caballo en E7. Este tipo de maniobras, ¿no? Con caballo en E7, caballo en C6, vienen de ideas de Taimanov. Una que Taimanov le gustaba tener este tipo de estructuras cuando había un caballo en D4, por ejemplo, acá podríamos hacer caballo en E7 con la intención de cambiar en D4, dama por D4 y hacer caballo C6 para ganarle un tiempo a la dama. Y es efectivamente lo que sucede en esta partida. ¿Okay? Caballo C6, dama D1 y D4, jugando de manera dinámica. ¿Vale? Y es lo mejor. Claro, también podemos jugar tranquilamente D por C4, a lo cual creo que Diliren, gran jugador de la apertura catalana o de estructura catalana, imagino que iba a jugar dama C2 o dama en A4, seguido de dama por C4, torre D1, presionar en la gran diagonal con el alfil, perdón, y bueno, jugar el esquema de la catalana, que es lo más normal. Vale, pero aquí Busquets decide hacer D4 y una vez más desviándose un poco de lo conocido, ¿no? Llevar la partida a lo desconocido, al ajedrez puro como tal, de ingenio. Entonces, E3, la mejor jugada para provocar al negro que haga E5. Claro, la intención es quitar al peón de D4, desarrollar el alfil, darle aperturas abiertas a nuestra torre. Si el negro juega E5 sería, digamos, un error posicional y estratégico. E por D4, E por D4 y la torre entraría en juego con ganancia de tiempo. Esa sería una opción. Por eso, la mejor jugada de Busquets, que de hecho es una novedad teórica, alfil C5. Antes se había jugado E5, ¿vale? En unas partidas de dos grandes jugadores con buenos elos a nivel FIDE, pero está bien, alfil C5. Bueno, efectivamente no es una buena jugada para las negras, pero tampoco es que va a perder la partida.
E por D4, porque para eso hicimos E3, alfil por D4. Y bueno, aquí algunos jugadores aficionados, jugadores intermedios podrían no entender por qué las negras no hicieron alfil por C3, B por C3, doblando peones y digamos dañando la estructura de peones de las blancas. Bueno, efectivamente para a los niveles principiantes y jugadores intermedios, esto sería una estructura bastante grave, claro que sí. Pero para los jugadores de élite y a un nivel bastante alto, sería entregar el alfil por el caballo sería un error estratégico y muy grave en la parte posicional. ¿Por qué? Porque estamos en una posición abierta donde el par de alfiles van a ser protagonistas y donde hay muchas diagonales abiertas donde podríamos aprovechar, atacar a las piezas del negro, casillas débiles en D6 y donde hay muchas aperturas o columnas para las torres. Ejemplo, tenemos una torre en B1, ¿verdad? Que podemos presionar en esa columna. Tenemos la torre en D1 para cuando la dama se mueva, por ejemplo, a G4 para atacar en G7 o en C2, bueno, para colocarse en una mejor posición y darle la columna D1 a la torre. De esta manera, la blanca estaría muy bien en esta posición. Por eso, Busquets no hace alfil por C3, ¿verdad? No se deja intimidar en el sentido de entregar su pareja de alfiles así tan fácil. Por eso elige enroque, que es la mejor. Después de esto, caballo B5 atacando el alfil. Y la siguiente jugada dudosa por parte del maestro indio. ¿Qué sucede? Que de la mejor jugada, a pesar de todo, era E5, abriéndole camino al alfil para desarrollar el alfil en E6, presionar al peón, activar el alfil, más que todo, ¿vale? Y si me capturas mi alfil, bueno, simplemente aquí el negro puede hacer entre tantas E por D4, tengo un peón pasado que lo podríamos aprovechar, ¿verdad? Pero bueno, también podemos capturar de caballo, a lo cual estaríamos también en una posición, digamos que muy buena para las blancas porque tenemos pareja de alfiles en una posición abierta donde estamos presionando al flanco de dama y esto le da un buen juego a las blancas. Claro está que por esta razón Busquets decidió no hacer la jugada de 5. A pesar de que, bueno, puede ser que a lo mejor a los módulos les guste, pero aquí no estamos para aprender qué es lo que dice el módulo o lo que no dice el módulo. Es comprender las jugadas lógicas, por qué las hacemos y cuáles serían nuestras mejores opciones, ¿verdad? Aquí Busquets decide retirar el alfil porque no quiere entregarle ningún tipo de ventaja a Diliren, ¿verdad? Quiere desequilibrar la partida. Aquí Diliren puede conseguir un buen juego de piezas, por ejemplo, con dama F3, que a mí en lo particular me gustaba, ya que le estoy dando la casilla de 1 a la torre, estoy activando atacar a la dama porque no tiene muchas casillas en su posición, y hacer caballo de 4, por ejemplo, por parte del negro, bueno, simplemente podemos capturar, y si dama por, y si torre de 1, bueno, podríamos hacer un dama por C4 y me estoy ganando un peón, entonces no puede hacer eso, ¿verdad? Tendríamos que hacer un dama E2 para defender. Y esto sería un juego, digamos, tranquilo, porque ahora estamos haciendo alfil E3, desarrollando las piezas, estamos haciendo torre en D1, estamos protegiendo al peón. Y la posición de las blancas está cómoda, porque el alfil de C8 no puede desarrollarse muy cómodamente por culpa de sus peones. Esto estaría bien para las blancas, muy cómodas, y esto podría Diliren jugar a ganar, vale. Pero bueno, a él no le gustó dama F3, sino que terminó haciendo después de 10 minutos la jugada B3. A mí en lo particular no me gustó la jugada B3, ya que podría haber conseguido mejor juego con dama F3 o dama E2 directamente. Pero bueno, efectivamente B3 es para poder hacer la jugada alfil A3, molestar a la torre, buscar la casilla de 6, está bien, ¿vale? Y también protege a sus peones con peones. Está perfecto, ¿vale? En ese estilo de juego, en esa posición conceptual, bueno, está muy bien su decisión, pero fue un error
dinámico. A lo cual Busquets aprovechó perfectamente el tiempo que le dieron. Caballo C3, alfil D4, alfil B2. Y este alfil, digamos que no está muy cómodo en esa posición porque está indefenso. E5, una buena jugada, que la vamos a marcar en verde, ya que debilita la casilla de 5. Claro, pero es que necesito desarrollar el alfil de C8. Ok, lo voy a desarrollar en E6 para proteger la casilla de 5. Posiblemente lo pueda desarrollar en F5 para mejor opción. Todo va a depender mucho de cómo juegue el blanco. Después de dama D2, el maestro chino Di Liren se consumió 26 minutos para encontrar una jugada, digamos, más o menos sencilla. Porque por lo menos a mí en lo particular me gustaba dama D2 y dama E2. Claro, las dos jugadas desarrollan la dama, ¿vale? Y comunican las torres. Eso en particular está muy bien. Pero consumirse 26 minutos para hacer una jugada de desarrollo, me parece que a la parte psicológica lo que vamos a tratar ahora es que ya Diliren se dio cuenta de que pudo haber conseguido más en su posición y que tenía algo más y que ahora está en una posición que no le gusta. Claro, el plan de Delire es buscar tablas, irse a las partidas rápidas y poder conseguir, digamos, un poco de fortuna y mantener el título, ¿no? Pero bueno, después de dama de 2, alfil e 6, el negro ha terminado su desarrollo y caballo de 5. Hemos llegado a la posición que a lo mejor Diliren quería, ¿no? Tener el dominio central, buscar cambiar piezas y tratar de llegar a un final muy, pero muy equilibrado, o podríamos decir una partida muerta. Cabe destacar que en esta posición vamos a citar una frase célebre de los maestros clásicos, donde algunos de ellos decían: el jugador que juega para tablas generalmente termina perdiendo. Y eso se lleva a cabo en la parte mental de que tu cerebro no busca algo más en la posición. ¿Por qué? Porque tú quieres tablas y quieres buscar las jugadas que llevan a posiciones tranquilas, y cuando tienes ventaja tu cerebro no quiere buscar ganar porque está centralizado en buscar tablas. Y al fin y al cabo terminas desaprovechando oportunidades importantes. Entonces, mi recomendación para todos ustedes es: jueguen a ganar siempre. Traten de presionar a su rival en todo lo que puedan. Pero ¿qué pasa si logras ventaja en una apertura o medio juego y logras ganar la partida? Conseguiste algo más. Entonces traten de lo posible de jugar a ganar siempre. Presionar al rival y conseguirán lo que siempre están buscando. B5, jugada atrevida por parte de Busquets. Claro, aquí una jugada más tranquila hubiese sido alfil C5, evitando, digamos, cambios masivos en la posición. Pero bueno, aquí se jugó B5, una jugada atrevida, desequilibrante después de 9 minutos, y está bien. Aquí Diliren puede hacer tranquilamente caballo E3, molestando al caballo. Como ya dije, era una jugada muy atrevida porque abre la diagonal del alfil. Y bueno, tendría que jugar algo forzado como torre C8 más o menos, ¿ok? Torre C1, y todas las piezas se están jugando. Entonces, por ejemplo, si alfil por B2, dama por B2, y si me capturas en C4, podemos capturar de caballo y estamos en una posición bastante buena. Cabe destacar que a lo mejor el maestro Busquets no quería este tipo de posiciones porque eran jugadas muy forzadas y que podían llevar a tablas muy rápidamente. Por eso prefirió, después de esto, Diliren hace la jugada muy atrevida C por B5, donde crea muchas posibilidades, abre la columna para poder atacar al caballo. Pero ¿qué pasa? Que después de C por B5, el que tiene posibilidades bastante buenas para desequilibrar todo esto es el negro. ¿Ok? A por B, se ha creado una apertura para la torre, muy activa para atacar ese peón rezagado en A2. Caballo F4, una muy buena jugada por parte de Delire,
para cambiar las piezas, lograr una posición muy equilibrada. Y después de 3 minutos, bueno, Busquets decide por la mejor jugada por F4, alfil por C6, alfil por B2 para cambiar un montón de piezas y bueno, dama por B2, torre B8 y a partir de esta posición digamos que todo es de igualdad pura. ¿Por qué? Porque las blancas no pueden ganarse el peón de F4 debido a dama D6 donde atacarían al alfil, atacarían al peón y se quedaría con muchas debilidades en las casillas blancas. Por eso no es recomendable capturarse ese peón. Torre B8 y aquí deciden jugar Diliren torre F1 para incomodar un poquito a la dama para ver dónde se coloca. Dama B6 presionando un poquito el peón de F2 al rey. Y bueno, después de alfil F3, H por G3, H por G3 y llegamos a esta posición muy pero muy equilibrada. Bueno, estamos en la jugada número 25, posición totalmente de igualdad, donde no hay ningún problema ni para las negras ni para las blancas. Pero ¿quién tiene las posibilidades de presionar esta posición? La verdad, las blancas pueden presionar esta posición un poco. Cabe destacar que el negro se puede defender fácilmente, pero pueden jugar torre de 4 para presionar el punto B4. Pueden mejorar con un dama de 2 para presionar a B4, para llevar la dama a una casilla mejor en F4 para seguir presionando al punto B4 y traer la torre a D1 y si me llegases a atacar el punto A2 en algún momento, puedo jugar torre 1 a D2 y defiendo mi peón de A2. Entonces mis piezas han mejorado, están en una posición muy buena, ¿vale? Vamos a hacer aquí una jugada ejemplo. Voy a hacer torre D4, vamos a hacer aquí una jugada totalmente loca, ¿no? H6, dama D2 para atacar. Y bueno, vamos a hacer otra jugada que no sea lógica. Por ejemplo, torre C8. Puedo hacer torre D1, seguido de dama F4 y seguir atacando, ¿no? Y mejorar las torres, las piezas y estamos bien. Como dije, ¿no? Puede hacer dama en A6 para presionarte en A2 para que no hagas dama F4 de manera tan cómoda. Y bueno, a la final esto puede ser tablas. Claro, a Diliren, digamos que no quiso luchar esta posición, no quería presionar aún más y decidió hacer una jugada, bueno, yo creo que desequilibrante totalmente, provocando a Busquets a cambiar todo. Pero, ¿qué sucede? Que aquí le estás dando vida a 3 piezas que realmente no tenían tanta vida. Entonces, eso fue un error claro de Diliren de decisión, de presionar. Y bueno, después de llegar a esta posición, torre por A3, G6, dándole salida por casillas negras, ya que el blanco tiene un alfil de casillas blancas, ¿no? Dama D4 para cambiar las damas. Dama B5, muy buena decisión por Busquets jugando a ganar. B4 regalando el peón. Bueno, para buscar un final de torres y con un peoncito de menos, pero que, bueno, bien jugado sería tablas. Dama por B4, torre por B4 y torre en A8. Para llegar a un final donde tenemos 3 peones contra 2. Efectivamente, si fuera un final de alfiles de distinto color, diríamos que fuera tabla muertas. Pero tenemos un peón de ventaja y tenemos un alfil de igual color. Así que las negras tienen muchas chances de ganar. G5, alfil de 5. ¿Cambiando los alfiles? No, no podemos cambiar todavía. Torre C1, rey G7, torre C7 atacando. Alfil G6 es única para defender. Torre C4 para cambiar las damas. Perdón, las torres. Torre B1 jaque, rey G2, ¿verdad? Torre en E1, buena jugada para evitar alfil E4 y no me cambien los alfiles. Torre B4 para mantenerme allí. H5, si las negras logran crear un peón pasado en la columna de H, podría tener gran chances de ganar el final. Torre en A4, por eso mantiene la estática, ¿no? De la defensa del punto H4. Torre en E5 atacando el alfil F3, buena jugada. Rey H6 para defender todo. Rey G1, mantener la estructura y el rey cercano es una buena posibilidad para hacer tablas. Torre en E6, torre C4,
buscando temas de hacer torres C6 y quitan el alfil. Ejemplo, alfil F5, cambiamos las torres y al final es, bueno, podríamos tener un gran chance de tablas. Bueno, después de la jugada torre C4, aquí Busquets hace G4. Vamos a ver dónde colocan el alfil D5, torre D6, todo bastante normal, ¿no? Alfil B7, rey G5, buena jugada. F3 para cambiar o por lo menos un peoncillo más. F5, H por G y H por G. Bueno, ya se acabaron las ideas de crear un peón pasado en la columna de H y torre B4. Bueno, este final, bien jugado, tiene que ser tablas. Pero claro, las negras tienen un peón de más, así que van a tratar de hacer ese F4, tratar de cambiar los alfiles y llegar a un final donde yo con negras pueda hacer la jugada F4. Pero no va a ser nada fácil, ¿no? Después de alfil F7, rey F2, la torre tiene que quedarse en la cuarta casilla para evitar ese F4 y garantizamos las tablas. Torre D2, rey G1, rey F6, ¿no? Torre B6 jaque. Si el rey viene a la casilla, bueno, jaque. El rey no se puede alejar mucho del peón de F porque si no lo pierde. Rey F6 jaque y bueno, volvemos. Entonces hubiese pasado lo mismo. Por eso después de torre B6 jaque, por eso hizo rey G5, vuelvo otra vez para evitar F4. Así que alfil E6, torre A4, gastamos un tiempito por aquí, torre B2 y el alfil, bueno, aquí Diliren jugó alfil A8, que no es mala, pero yo hubiese preferido alfil C6. Pero está bien, no pasa nada. Alfil A8, ¿no? Después de todo esto, el maestro Diliren, bueno, está buscando tablas, está consiguiendo las tablas y puede lograrlas, ¿ok? Pero ya empieza a hacer jugadas un poco extrañas. Y una de las jugadas extrañas que hace en esta posición es torre F4. Y ya sabemos cuál es la intención, tratar de cambiar las torres y si cambia las torres es tablas el final. Pero no es tan fácil. ¿Ok? Porque tablas mucho más aseguradas sería mantener la torre en la cuarta casilla y si me cambian los alfiles, no puedes pasar con tu rey, porque mi rey siempre va a estar cerquita del peón. Y mientras yo tenga mi rey cerca del peón, es tablas, ¿vale? Cuando hace torre F4, rey E5, aquí lo más asegurable era regresar con la torre A4 y el final es tablas. Pero aquí Diliren, después de 13 minutos, que fue lo que más me sorprendió, que se consumió 13 minutos para hacer una jugada garrafal. Era como que voy a pensar cómo perder este final. Y efectivo, encontró la jugada perdedora porque luego de torre por F2, rey por F2, el alfil está atrapado en A8 y no tiene forma de salir. Alfil D5, alfil por rey E3, rey E5 y las blancas abandonaron debido a que no puede evitar la entrada del rey. Efectivamente, después de la jugada rey por E5, aquí las blancas se rindieron. Bien, como dije anteriormente, el jugador que juega a tablas, generalmente en todas las partidas, bueno, no en todas, pero sí en su gran mayoría, puede perder. ¿Por qué? Porque su cerebro está acostumbrado, está aclimatizado a buscar las tablas. Y cuando consiga ventaja, no la va a poder aprovechar, ya que quiere tablas, ¿vale? Así que jueguen a ganar, jueguen a buscar el punto. Y si la posición, bueno, su rival se defendió bien y llegaron a un finalito o a una posición muy equilibrada, pueden solicitar tabla y si se la dan, bueno, lograron el objetivo. Y si no, hay que jugar la partida. Así que luchen la partida todo el tiempo. Bien, si les gusta mi contenido, si les gustó el video, los análisis, los resúmenes, recuerden, dale me gusta al video, suscríbete al canal, deja un comentario, qué quieres que agregue a los videos en los próximos para seguir aprendiendo en nuestro ajedrez, en nuestros conceptos. Y bueno, sin más que agregar, recuerden darle a la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido en nuestro canal. Me despido atentamente, el maestro FIDE, Franklin Palomo. Chao, chao.